Hola, ¿qué tal? Este es mi comentario para el documental uruguayo Alexis Viera. Lo saluda Algorosito. Y por las dudas, les comento que generalmente yo hago estos comentarios saliendo de la función de prensa, a la que en esta ocasión fuimos más que amablemente invitados, pero como ando tan ocupado con otros temas, no fue hasta ahora que me pude sentar a hacerlo, como una semana después de haberla mirado y también una semana antes de que se vaya a estrenar, al menos en Uruguay, y eso les cuento más adelante. Empecemos por el principio. Los documentales son mi género favorito, tanto porque la mayoría son buenos, como porque promedialmente es mucho más seguro que te encuentres con un buen producto dentro del género del documental, a diferencia de lo que por ejemplo es el género de terror, en donde si bien hay muchísimas películas de terror que me gustan, es mucho más probable que haya más malas que buenas dentro de ese género. Y para sacarles el suspenso, les digo que este documental de Alexis Viera me gustó, pero hasta por su duración, que apenas roza lo que tendría que ser un largometraje, se limita por estos problemas de tiempo a contar solamente la anécdota central, sin darle mucho contexto a lo que quiere decir, al punto de que si le dieran un encare que muchos verían obligatorio, casi que tendría que cambiar de género, no convirtiéndose en un documental, más allá de que eso también les voy a comentar más adelante. La buena noticia, que ya viene desde el arranque, es que esto nos llega de la mano del director Luis Ara, a quien considero no solamente el mejor director uruguayo de la actualidad, sino que posiblemente el mejor director uruguayo a secas, entre otros motivos porque el cine uruguayo casi que solo ha existido en la actualidad. Y más allá de que no he visto todas las cosas que ha hecho, como por ejemplo es el caso de su primer película, y que también tiene algún tropezoncito, como yo considero que es Jugadores con Patente, creo que es alguien competente, hablando de patente, y también extremadamente talentoso, además de súper prolífico, que es una de las cosas que le falta a muchos directores de acá, que acá, gracias a Dios, nos sobra talento, pero a diferencia de lo que pasa con casi todos los otros productores uruguayos, Luis Ara prácticamente está sacando una película por año, cuando el resto de los directores y la gente que hace cine acá tiene que pasarse al menos 5 años para hacer una producción, al depender de que ganar 4 o 5 concursos que le den los fondos que necesitan para llevarla adelante. Pero él, por ejemplo, creo que hasta ha hecho películas por encargo, como creo que es la que llevó adelante de Perú, que parece más turística que otra cosa. Hace un par de años traté de entrevistarlo en el Festival de Cine de Montevideo, donde se mostró creo que por única vez acá en Uruguay, pero si bien me dijo que después de la función que estábamos yendo podía hacerle una entrevista, lo cierto es que no lo pude encontrar en esa ocasión, pero me hubiera gustado preguntarle si eso era el motivo por el cual se llevó adelante, además de que él también tiene otras actividades dentro del cine y por fuera del cine, con lo que puede autofinanciarse, y es muy bueno consiguiendo sponsors, convirtiendo estos documentales en un negocio que en mi opinión es lo que tendría que tender a hacer toda la gente, al menos en Uruguay, que trata de hacer cine, porque este es el motivo por el cual él hace mucho más cosas que cualquier otro director en Uruguay. Aunque, y esto no sé si es bueno o malo, pero el hecho de que él trate las películas como un negocio muchas veces torna hasta las cosas graciosas, al menos si estás prestando atención como, no sé si espectador, pero al menos crítico, porque por ejemplo, cuando hieren a Alexis Viera lo hacen en Colombia, que es otro país diferente a Uruguay, con lo que claramente van a un hospital colombiano, pero como uno de los auspiciantes que tenían para esta película es la UCM, o sea, la Unidad Coronaria Móvil, que es un servicio de emergencia médico, cada vez que volvían a hacer una escena adentro del hospital,
mostraban la puerta que decía Hospital Grandote, pero también ahí había una ambulancia con las letras grandísimas UCM, o sea que o apenas se enteró esta compañía uruguaya que le dispararon a Alexis Viera, mandaron una ambulancia para que haga una guardia constante en la puerta de este hospital colombiano, o es lo que se conoce como publicidad subliminal, lo que sinceramente no considero ni bueno ni malo, sino que si tuviera que tildarlo de algo eso sería inteligente, porque si bien está ahí y tiene un motivo comercial, no molesta, ya que es completamente orgánico, a la vez de que posiblemente cuando vaya a hacer su próxima película le va a poder decir a sus futuros inversores que puede hacer con su marca lo mismo que hizo con la gente de la unidad horaria móvil y que le va a dar el mismo tipo de publicidad sin que sea tan directa, que es también lo que pasó por ejemplo con su otra película Los Teros, donde se filmaba dentro de la cancha donde ellos practicaban y como pasa en todas las canchas del mundo, está rodeada de publicidad estática, que ahí también ponía los carteles de los auspiciantes que eran parte de la película, siendo la cancha en serio, o sea que de nuevo era completamente orgánico y de la misma forma que se ve ahí, lo otro que él hace es buscar temas mediáticos o que están en la boca de todo el mundo para hacer estos documentales, como por ejemplo fue el caso de los Teros, cuando se fueron al Mundial de Rugby, creo que siendo el primer equipo uruguayo en llegar al Mundial en muchísimo tiempo, no sé cuánto tiempo, también hizo otra película con hace poco de deporte. Hay un equipo de fútbol brasilero que se cayó de un avión y se murieron casi todos. Él hizo una película de eso, si no me equivoco, no la vi. O por ejemplo también es lo que terminó haciendo con esta película que no me gustó demasiado, que es Jugadores con Patente, en donde mezcla dos pasiones nacionales uruguayas como son el fútbol y el carnaval. Aún si en ese caso creo que tuvo que forzar la cosa porque era mucho más carnaval que fútbol, lo que hasta me trae una anécdota personal, porque bueno, en esta película, aparte de la murga, los otros dos personajes son Recoba, que es un jugador muy importante de Nacional, y Pacheco, que eran en realidad los dos jugadores muy importantes. Pacheco era de Peñarol. Pero la parte de Pacheco, era él 90% del tiempo sentado en una banca de un estadio contando qué fue lo que pasó. Y si bien Recoba participó de la producción un poquito más, creo que no estaba demasiado interesado en el proyecto. Lo que es tan así, que cuando al final de la película, y spoiler alert, termina ganando la murga principal, el dueño de la misma, que si no me equivoco era el suegro de Recoba, lo llama para contarle y grita en el teléfono llorando: ¡ganamos, Chino, ganamos! Y yo me imagino que Recoba en ese momento estaba durmiendo ya en el octavo sueño y le habrá dicho: uy, qué lindo, y le cortó porque no le interesaba demasiado, o sea, solo mostraban la escena del lado del señor de la murga. Siendo tan así que en casa, 2x3, cuando pasa algo que no le importa a nadie más que a la persona que lo está diciendo, entre nosotros nos decimos: ¡ganamos, Chino, ganamos! Así que, hasta si bien la película fue mala, por lo menos hizo historia dentro de mi vocabulario familiar. Pero la cosa es que, por ejemplo, también esto fue lo que se hizo con Gonchi, que a modo personal es una de las mejores películas uruguayas en su conjunto, y dentro de los documentales creo que es el mejor, estando cabeza a cabeza con Mundialito, que también está muy pero muy bueno. Si no vieron alguna de las dos, se las recomiendo. Y la buena noticia es que que tanto como Gonchi y Teros tenían en común el deporte, aparte de este mismo director, y el hecho de que yo no sabía nada de ninguno de estos casos, porque sinceramente no me acuerdo de haber sentido nada de Alexis Viera. De Gonchi no sé absolutamente nada, porque también de automovilismo no es lo mío. Pero el gran problema que había tenido con Gonchi es que
vi el tráiler y lamentablemente una de las decisiones que tomaron ahí es que te enterás del final si ves ese tráiler. Así que sabiendo eso, fui a ver esta película sin saber absolutamente nada, a ver qué tal estaba, y les cuento que me gustó. A diferencia de lo que pasó con los otros documentales de Luis Zara, acá se suma el elemento de la recreación o la dramatización, como dicen en los programas de investigación de cable cuando están contándote las escenas que no tienen grabadas en una cámara de seguridad. Más que nada porque ellos, por ejemplo, no tenían las imágenes del asalto, que es la parte central, la base de la película. Cosa que el director nos contó antes de empezar la conferencia de prensa que tuvieron que recrear, y tengo grabado por ahí. En realidad voy a subir esa charla que es muy cortita a este mismo canal de YouTube, así que si se escucha bien, que eso es algo que no sé, lo podrán ver por ahí. Que en realidad esto era algo que también no tuve la oportunidad de entrevistarlo en esta ocasión tampoco, pero es una de las cosas que me hubiera gustado preguntarle. Porque, y créanme que si no lo hice, no fue por falta de intentos, ahora le voy a contar toda la historia. Pero lo cierto es que algo que me llamó la atención es que cuando empieza la película, en los créditos iniciales, se lista a otra persona, de la que no me acuerdo el nombre, como director de ficción. Y en los créditos finales dice que el director de ficción es el mismo Luis Zara. Lo que realmente me parece un detalle importante, porque en mi opinión, en esta ficción es donde se tiene la mayoría de los problemas, sobre todo si estás vendiendo estas escenas como el elemento especial con el que contás para poder contar, valga la redundancia, esta historia como se debe. Más que nada porque de la forma que está hecho se me hizo muy pero muy confuso y creo que no cumple con el cometido que tendría que tener. En teoría, Alexis Viera se echa la culpa a sí mismo por este accidente, más que nada porque sacó la plata de un banco, o sacó mucha plata de un banco cuando la mujer le había dicho que no lo hiciera, pero de ahí se pasa a la recreación de cómo se la trataron de robar, que en realidad ni siquiera sé si con esta confusión, no sé si se la robaron o no, que es lo que menos importa. Pero se pasa a esta recreación enfrente de la casa donde le pegan el tiro. Pero para que tenga sentido, o sea, para que sea culpa de él, creo que tendrían que haberlo seguido desde donde sacó la plata hasta llegar a la puerta de su casa, pero no se muestra nada de eso, sino que simplemente se aparecen en la puerta de la casa y solamente se hace, y creo que ni siquiera se hace mención a que lo siguieron, sino que, buscando otros videos que ahora les voy a pasar a contar, hay grabaciones de cámaras de seguridad de tanto cuando él saca el dinero del banco como cuando la persona que le termina disparando lo empieza a seguir, todavía a pie, para sacarle la plata, que no necesariamente tenés que usar dentro de este documental, pero de tenerlo creo que sería más que interesante ponerlo, porque obviamente aportaría al realismo. Y hasta cierto punto, y esto no estoy diciendo que sea así, pero por todos estos elementos es lo que tengo que concluir, que puedo estar en un error, pero asumo que no se hizo por motivos de corrección política. Ya que una de las cosas que más me llamó la atención cuando la vi es que al final de la película, que no voy a contar para que no tengan la misma experiencia que yo tuve en Gonchi, pero el agresor termina siendo afrodescendiente. Pero en la recreación, esta dramatización que hacen del robo, el agresor es blanco. O sea, si mostraban las cintas de seguridad de la persona que empezó a seguirlo, en la ficción no podían poner a un agresor blanco. Lo que se reafirma con el hecho de que en el paquete de prensa que nos mandaron nos envían el póster de la película y 4 fotos promocionales, esta siendo una de ellas, cosa que sinceramente me hace pensar que tuvo que estar el elemento de la corrección política, que no sé si se dio en este caso, pero por ejemplo, si esto viniera de Estados Unidos, creo que nadie dudaría que sea así.
No sé cómo se dio acá, lamentablemente, por no tener la oportunidad de entrevistar al director, pero definitivamente me llama la atención y hasta capaz que cuanto más lo pienso, en una de esas me doy cuenta que el director no me dio la nota porque sabe que este es el tipo de preguntas que yo por lo general hago. Y como si fuera poco, a mí esta confusión se me hizo aún mayor porque cuando se sienten los disparos empiezan a hablar de un fiscal que supuestamente vivía a 2 casas de distancia, que parecería que ahuyenta a los asaltantes y ayuda a Alexis a llegar al hospital, pero a la vez, al menos de la forma que está filmado, si me hubieran dicho que el fiscal le trató de disparar a los ladrones y le pegó el disparo sin querer a Alexis, la verdad que lo creería por la forma en que está filmado, porque es todo súper rápido y entreverado, lo que como que le da sabor a apuro, que no sé de dónde viene. Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, cuando se va a hacer una película de cosas renombradas como esta, pueden pasar una de 3 cosas, capaz que más, pero por lo general las 3 cosas que se dan es que o haces una película, que te lleva mucho tiempo y sobre todo inversión, un documental que por lo general amerita tener mucho material del que acá carecía, al punto de que cuando se hace ese tipo de documentales duran años en salir, como por ejemplo el larguísimo que hicieron de O.J. Simpson o el que acaba de salir de Michael Jackson, que ese es uno de los más jodidos por lo que tuve que pasar, espero que no hagan segunda parte, pero la otra opción es lo que en Estados Unidos, no sé si en español esto se usa, pero en Estados Unidos se conoce como la película de la semana. Y esto quiere decir que en casi todos los casos toman algo de la realidad que acaba de pasar, le ponen alguna cara conocida, generalmente de alguna de estas estrellas caídas en el olvido, de que le reconoces la cara pero capaz que no le sabes el nombre, tratando de ser los primeros que cuenten la historia en forma inmediata. Y esto tiene sabor a eso, no porque esté mal, no me entiendan en forma errónea, sino que se nota que trataron de hacerlo rápido, hasta tomando en cuenta que lo hicieron rápido, porque este asalto se dio en agosto del 2015 y el documental ya tiene que estar listo hace un tiempito, estamos hablando de menos de 3 años y medio fue que sucedió esto. Y el documental no sé hace cuánto está listo, pero tendría que estar listo hace mucho, tomando en cuenta que por lo que entiendo, en Netflix, en Europa, ya lo están pasando. Aún antes de que acá en Uruguay se estrene en los cines. Así que para que ellos lo pasen ya tenía que estar listo hace tiempo. Pero no sé. Y es más les digo, creo que si lo hubieran hecho más largo, tendrían que haber elegido más cosas para contar, y creo que hay más cosas para contar, pero a la vez capaz que lo que querían hacer era algo más light, donde se centraran exactamente en esta anécdota y dejaran el resto capaz que para hacer una película, para hacer un documental, para hacer otra cosa, que no descarto que se dé en algún otro formato, sobre todo porque el cine colombiano es muy prolífico, por más que acá en Uruguay prácticamente no nos llegue. Así que, no dudo que capaz quizás esté trabajando en una película en serio de este caso. Por lo que, para ponernos al día hasta acá, limitándonos a hablar solamente de la película, mi puntaje del 1 al 10 para este documental va a ser un 6. Me parece que está lindo, siendo competente, más allá de que solamente se limita a contar la anécdota central, teniendo casi que como rareza el hecho de que la moraleja, por ponerle un nombre, es casi una redención al revés, que es algo raro de verse y que no les voy a contar qué es exactamente para que no sepan al final, la reitero, para que no tengan la misma experiencia que yo tuve con Gonchi. Cuanto más sepas del caso real, puede que te guste más, pero a la vez no descarto que también te des cuenta que le faltan algunos elementos, como por ejemplo el hecho que, por lo que entiendo, unos meses después de que pasó este asalto, volvieron a asaltar en la calle a la mujer
de Alexis, y eso sí quedó grabado en video, siendo algo que no sé si es obligatorio de contar, pero no deja de ser parte de la historia, sobre todo porque también podría haberse incluido el punto de vista de la esposa, que me parece importante. Se cuenta un poquito del padre, se cuenta un poquito de la esposa, pero todo en derredor de la experiencia de Alexis, reitero, más que nada por un problema de tiempo, pero creo que de haberlo hecho más largo, tener la oportunidad de ampliar estos puntos de vista, a la vez de que las partes dramatizadas, en mi humilde opinión, no están súper bien hechas, que de nuevo, lamentablemente por no tener la oportunidad de hablar con el director, solo puedo teorizar al respecto, pero tomando en cuenta que se hizo tan rápido, con pocos medios y con una duración tan corta, creo que todos estos detalles pueden llegar a estar justificados. Ahora, terminamos de hablar de la película. Lo que empieza en este momento es una teoría, por llamarle de alguna forma, con la que muchos no van a estar de acuerdo, pero a mi parecer, el documental no solo carece de algo, sino que esto de sumarle ese elemento del que carece podría hacerlo cambiar de género, y sinceramente no entiendo por qué no se animaron a hacerlo. Olvídate de que sabes quién es Alexis Viera, en el caso de que sepas, porque yo la reitero, yo no sabía, y cambiarle el nombre a Juan Pérez. Y mira este póster. Solamente mirando este póster, ¿cuál sería el género de esta película? Creo que pocos van a verlo como un documental, ya que tiene que ver con deporte, o viendo esto ni siquiera sabes con qué deporte puede estar relacionado, o al menos esa es mi impresión, ya que sin ir más lejos, este es el póster de Gonchi, reitero, hecho por el mismo director de la película de Alexis Viera, y yo tampoco sabía quién era Gonchi, pero como mínimo me da a entender dentro de qué deporte nos vamos a manejar, valga la paradoja. Y esta es la otra película que les comentaba que hizo Luis Sara, que es Teros, que puede que no sepas que es un tero, o que así se llama la selección uruguaya de rugby, pero al ver la pelota mínimamente sabes cuál es la temática de este documental. Y ahora les voy a mostrar estos 4 pósters que tienen temáticas completamente diferentes, y les pregunto, ¿cuáles son más parecidos? ¿Los pósters de otros documentales de deporte de este mismo director o estos 4? Sé que a muchos les encanta llevarme la contra, así que doy por descartado que me van a discutir hasta la muerte, pero para evitarme la discusión le voy a dar mi respuesta, esta siendo que estos 4 son mucho más parecidos al póster de Alexis Viera, que si los ves por separado creo que no tienen nada que ver entre sí, pero la cosa es que todos son de películas cristianas. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque creo que el documental de Alexis Viera tendría que ser, o al menos se siente, como un film cristiano. No porque sea una película cristiana, capaz que a la vieja usanza de la que mucha gente piensa que están retratando alguna parte de la Biblia, o que se pasan rezando por 40, 50 minutos o 2 horas, sino porque las películas cristianas al día de hoy son muy pero muy buenas en su gran mayoría, y aún teniendo estos pósters en común, creo que solamente viendo el póster nadie podría decir que es una película cristiana, tan así que de las 4 que están viendo acá, hay una que parece ser menos cristiana que las otras, sino que viendo el póster parecería que se trata más de problemas raciales en la policía, pero la frase de la película es: atestigua el poder del perdón, que si ya vieron la película de Alexis Viera, no tengo que decirles qué cosas tiene en común con esa. Y si tuviera que adivinar, no se animaron a decir que es cristiano,
porque eso espantaría a mucha gente, siendo tan así que es mejor promoverla como una película del jugador de Nacional, por más que te arriesgas a que no la vean los de Peñarol, o la del golero de América de Cali, que también tiene su contra, no solamente dentro de Colombia, sino que también despierta pasiones por acá en Uruguay, incluyéndome a mí y todos los que vivimos la final de la Libertadores en 1987, pero creo que el hecho de volverla cristiana, por más que tendría que haberlo sido, capaz que lo tomaron como un riesgo muy grande. La otra cosa que pudo pasar para que no se animaran a esto, y esto sinceramente es lo que veo menos probable, pero me gustaría mencionarlo, es que hay una película que se llama Hombre de Fe, la historia de Keylor Navas, que fue el primer tico costarricense que llegó al Real Madrid, que creo que solamente por el título ya saben por dónde viene la mano, y en una de esas, como eventualmente ambas van a quedar casi que una al lado de la otra dentro del menú de Netflix, no querían que las dos se trataran de lo mismo y por eso tomaron temáticas diferentes. Pero sea queriendo o sin querer, yo tanto sentí como entendí, que para mí son dos cosas muy diferentes, que estaba frente a un film cristiano que no se animaba a decir que era cristiano, o que como mínimo Dios había tenido mucho que ver con lo que estaba pasando adelante de la pantalla, no solo por lo milagrosa de la recuperación, que no creo que tenga otro calificativo, como también por lo del perdón, que ellos mismos dicen que de verlo de una forma humana te tratan de loco, pero cristianamente el perdonar a personas que hacen cosas como esto, peores, o mejores, o menos malas, es una obligación para los cristianos. Además de que viéndola, identificás cosas que tienen que ver con Dios, al menos si sos cristiano, ya que por ejemplo se ve el crucifijo colgando del espejo del auto y se usa varias frases clásicas de la iglesia que no sé si son identificables para todo el mundo, pero los cristianos sabemos de dónde viene. Hay un teólogo que yo admiro mucho que se llama Reza Aslan. Y él dice que la religión, todas las religiones, entre muchas otras cosas, son lenguajes. Y en sus charlas, a las que van personas de todas las religiones, él por lo general hace el experimento de decirle a la gente que levante la mano el que sepa lo que quiere decir fui limpiado con la sangre del cordero. Con lo que, por lo general, más o menos la mitad de la gente levanta la mano. Le apuesto que muchos de los que lo hacen no tienen ni idea de si están en lo cierto o no. Pero acá también, como esto, fui limpiado con la sangre del cordero, se dan otro tipo de frases que son identificables para los cristianos, como por ejemplo, yo tenía el corazón duro, o cosas así, que es algo que no sé, que creo que es entendible para la mayoría, pero a la vez no es el tipo de frase que usas en el supermercado, sino que es algo que escuchás todos los días, en el caso de que vayas a una iglesia. Y esto es tan así, que yo salí pensando que había visto una película cristiana que no se había animado a decir que era cristiana, por raro que parezca, que en realidad ni siquiera es algo tan raro. Para darles un ejemplo, si escuchan el track del director de Hechizo del Tiempo, El Día de la Marmota, Groundhog Day, la película de Bill Murray, su director, Harold Ramis, dice que él mismo se sorprendió de la cantidad de cristianos que le mandaron mensajes agradeciéndole por haber hecho este film cristiano, cuando él nunca tuvo la intención de ponerlo dentro de ese género. Lo que también sirve para este caso, y quiero aclarar que tampoco es que crea que se negaron a decir que es una película cristiana, sino que creo que es lo que es, lo aceptes o no, o lo presenten de esta forma oficialmente, así o no. Que en realidad yo creo que es lo que ha pasado con la mayoría de los grandes avances de la humanidad, por raro que parezcan estas comparaciones, pero muchas veces tratás de hacer algo y tratás de hacer una cosa y te termina saliendo otra mucho mejor por error.
Digo, cosas que van del microondas que todo el mundo tiene en su cocina al Viagra, que ninguno de nosotros necesitamos, que fueron cosas que se descubrieron cuando estabas tratando de inventar otras. Y creo que acá es lo mismo. O sea, no trataron de hacer una película cristiana, pero creo que el producto final lo termina siendo. Tan así que les propongo un juego para ver si puedo probarlo o no. Cuando salimos de ver la película, éramos como 8 periodistas los que queríamos hacer notas. El más dispuesto a darlas era Alexis Viera, súper buena gente. Y más allá de que el director hizo notas con casi todo el mundo, nosotros no tuvimos la suerte de eso. Pero la cosa es que cuando estábamos saliendo físicamente de la sala, todo el mundo se abalanzó sobre ellos dos. Y yo tengo que confesar que no disfruto hacer notas. Más que nada porque siempre tenés que hacer las mismas preguntas. Tan así que la última que hice fue a Fede Álvarez, el director uruguayo que sacó La chica en la telaraña. Pero en realidad estuve más tiempo entrevistando a la mamá, a los tíos y a uno de sus colaboradores que a él. Porque creo que ese gustito extra es lo que hace interesante el contenido que me gusta hacer a mí. Digo, porque no solamente me gusta hacer lo que hago, sino que me gusta hacerlo de formas diferentes. Así que acá, saliendo, me doy cuenta que uno de los últimos que están en la cola de los que nos alejábamos de la sala era el papá de Alexis Viera, que también sale en la película y por eso lo reconocí. Con lo que me acerco a él para preguntarle si eran cristianos y él me dice que sí, que Alexis creía y eso lo ayudó mucho. Y yo le pregunto, de ser así, ¿por qué no lo pusieron en la película? Con lo que él me responde que se habrá debido más a una decisión del director, que por las dudas, aclaro que me parece válida, ya que por eso es el director. Pero seguimos hablando de ese y otros temas en realidad, hasta que nos toca a nosotros hacerle la nota a Alexis Viera, que reitero, en ese momento con Luis Sara no pudimos, por más que salió para otros medios, pero tenía una llamada importante que estaba esperando y por eso no pudimos hacerla. Pero la cosa es que, como les digo, a mí no me gusta hacer notas y tenemos la suerte de que como parte de nuestro gran grupo del programa de televisión, ahora estamos contando con la ayuda de Alberto de Postiglione. Y la idea es que yo hiciera de camarógrafo y él hiciera las preguntas, como por ejemplo la semana anterior habíamos hecho con la conferencia de prensa del Festival de Cine de Cinemateca. Pero antes de eso, la verdad que la duda me estaba carcomiendo tanto que me acerco a Alexis y le pregunto si esto tiene un encare cristiano o no. Y él empezó a hablar, a decirme que sí, que si no fuera por Dios él no hubiera salido adelante, que tenía una pulserita de Maús y que quería traerlo a Uruguay. Bueno, y dale que te dale con Dios, al punto de que los que estaban organizando esas entrevistas o esta función de prensa nos empezaron a mirar raro de que estábamos hablando tanto sin hacer la nota, o por lo menos más raro que por lo general, con lo que yo le digo, mirá, me encanta lo que me decís, pero tenemos que parar y decímelo en cámara porque nos van a echar en cualquier momento. Tan así no podía dejar de hablar de Dios. Así que para ser sincero, hasta ahora que estoy grabando esto, todavía no vi esa nota que le hizo Alberto Postiglione, porque no he tenido tiempo. Pero los dejé hablando solos y yo me puse a dar vueltas. Primero, para darle más tiempo a Alberto, para que la nota fuera un poquito más larga, la cual vamos a poner entera dentro de este canal de YouTube. Depende de cuánto estés viendo esto, capaz que ya está puesta. Creo que como en una semana, a partir del día que publiquemos este comentario, andará por ahí. Y también vamos a hacer un resumen de esa entrevista que es bastante larguita en el informativo de Cardenal TV. Pero también el otro motivo para que yo estuviera dando vueltas por ahí era agarrar al director. Porque si algo me caracteriza es que soy de los que no se dan por vencidos. Y esto sé que muchos no lo van a creer, pero les juro que es verdad. Porque en ese momento que me acerco al director para tratar de hacerle la nota, por más que estaba tan ocupado que no podía, me dice que tenían que irse corriendo a Canal 4 e increíblemente, y para los que no creen en Dios, parecería joda,
resulta que yo también, después de ahí tenía que irme a Canal 4, porque hacía como una semana que me estaban por hacer una nota, y la idea era que cuando yo terminara en esta función de prensa me fuera corriendo para el canal. Casi que es creer o reventar, como diría mi padre, a quien también coincidentemente le pregunté hace unos días de Alexis Viera, ya que él no solamente es muy futbolero, sino aún más cristiano, con lo que le digo si lo conocía y si había sentido lo había sentido Alexis hablar de Dios, con lo que él me responde, y estas son sus palabras literales: es cristiano cuando se acuerda. Que también no es nada malo. Digo, yo soy cristiano cuando me acuerdo, y creo que todos lo somos. Cuando precisamos algo, le pedimos a Dios, por favor, que nos ayude, y después, si se termina cumpliendo, la mayoría ni siquiera nos acordamos de agradecerle. Digo, de la misma forma que capaz que nos vamos a la cama y nos acostamos con todas las pilas pensando que a la mañana siguiente nos vamos a levantar temprano, a salir a correr y bajar de peso, como a mí me ha pasado muchas veces, pero al otro día, cuando suena la alarma, quedamos pegados a las sábanas como si fuera velcro, que no nos podemos salir, que paradójicamente el velcro también es otra de esas cosas que se inventaron por accidente. Ahora, más allá de todo lo que yo digo, vos tenés dos opciones: creer que esto es así o no. Que Dios es el que tuvo que ver con este cambio en la vida de Alexis Viera, que se basó o que se basó en cualquier otra cosa que no fue Dios. Y te recuerdo que en el caso de que si usás la palabra milagro, también incluís a Dios. Con lo que yo les voy a dar mi respuesta, que no sé si sea la correcta, pero esto es lo que pasó. En teoría, por el hecho de que todos estábamos yendo a Canal 4, ahí iba a tener otra oportunidad para hablar con el director, tratar de entrevistarlo cuando no pude en esa primera instancia. En realidad me había ofrecido llamarlo por teléfono y hacer una nota por teléfono, pero no tenía mucho sentido hacer una entrevista para televisión por teléfono. Digo, sobre todo si lo había tenido enfrente mío por tanto tiempo. Con lo que íbamos al mismo lugar, pero ellos iban en auto y yo iba en bus, en ómnibus o en guagua, dependiendo de dónde estén viendo esto. Motivo por el cual ellos llegan muchísimo antes que yo, y mientras estaba yo en viaje todavía arriba del bus, y después de la larga conversación que yo había tenido con Alexis sobre Dios, al punto de que le dije que nos empezara a dar la nota porque no podía dejar de hablar de Dios. Y nos íbamos a quedar sin imágenes para el informativo. Esto fue lo que dijo en el programa Algo Contigo. Cuando me empezaron a pasar esas cosas de lesiones y las cosas no positivas que te pasaron, digamos, por llamarlas de una manera, y vos decías, ¿por qué me pasó a mí? ¿Y cuál fue la respuesta que encontraste? ¿Por qué te pasó a vos? Hoy entendí que es un para qué, no un por qué. En la adversidad siempre nos preguntamos por qué, y si existe Dios, no existe Dios, por qué me pasa esto, malo. Y es cuestión de tiempo que la respuesta se aclare, porque yo siempre digo que todas las preguntas que nos hacemos en algún momento va a tener una respuesta. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo no te voy a decir qué es pensar, pero si faltaba algo para convencerme, creo que es esto. Y les cuento que también, para los que nunca fueron a Canal 4, la entrada como que no tiene mucha cosa. Digo, vos pasás por la puerta, enfrente tenés un escritorio que por lo general tiene una o dos personas. A la izquierda hay como unas sillas de metal y también como un ajedrez medio raro. Y a la derecha tenés un televisor. Y en el momento que yo entro físicamente al Canal 4, esto es lo que estaba en la pantalla del televisor. ¿Y por qué les digo esto? No para convencerlos de nada, sino para que saquen sus propias conclusiones. Yo no estoy acá para enseñarle nada a nadie, sino como mucho para compartir mi opinión y hasta en una de esas capaz que aportar una perspectiva diferente a algo que ya vieron, en una de esas están a punto de ver, y dependiendo de lo que yo diga, ojalá que los termine de convencer de que vale la pena pagar una entrada
para ir a verla al cine. Esto lo estoy grabando más o menos una semana antes de su estreno, que parece joda, pero increíblemente, una vez más, una película uruguaya se estrena con súper competencia, ya que se está lanzando el mismo día que la película más esperada del año, yo creo, Avengers 4 Endgame. Ya después se vendrá la última de la Guerra de las Galaxias. Pero por lo que me dicen, esta de Avengers va a llevar tanta gente estrenándose el mismo día que esta, que algunos tienen miedo que el piso de algún cine no soporte a toda la gente que habrá en las horas pico, ya que tal vez con esto de la película de los Avengers habrá 2.000 personas en un mismo lugar, con lo que no sería mala idea que le prestaran atención a ese detalle, no solamente las salas de Montevideo, sino de todo el país. Así que ya saben, la película está linda, no es nada del otro mundo, pero se deja ver. Seguramente si sabes del caso la vas a disfrutar un poquito más y hasta tiene lo que yo interpreto como una beta cristiana no intencional, al punto de que sinceramente la mostraría en una iglesia de ser pastor, con lo que de una forma u otra, si te gusta el fútbol, sos cristiano o querés ver una historia inspiradora, en una de esas te termina gustando y será hasta la que viene, con lo que les deseo que la pasen de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.